Hola, amados. Queremos ver un poco más profundamente a los versículos que tenemos en Ezequiel, que se nos fueron presentados en la lección anterior, que son Ezequiel 8 y Ezequiel 20. Vamos a ver, Ezequiel 8, versículo 6 específicamente, nos dice: me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¡Qué horror! Y luego vamos al capítulo 20. 21 al 20. Y aquí nos aparece nos dice aquí que esto es de la tercera sección, que su categoría es dentro de su categoría, la cual es profecías de castigo para Israel, que abarca hasta el capítulo 24, versículo 27. Y acá nos dice: entonces, el capítulo 21 al 49, narración de las rebeliones de Israel. 21 al 49. Y acá nos dice el bosquejo del capítulo: Dios rehúsa ser consultado por los ancianos de Israel, les recuerda la historia de sus rebeliones en Egipto, en el desierto y en la tierra prometida, promete reunirlos por el evangelio. Ya es versículo 33, con la parábola de un bosque señala la destrucción de Israel. Y el versículo 19 y 20, vamos a ver más aquí. Con todo los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Amén. Ese es el llamado para nosotros. Profecía de castigo para Israel, Tremendo todo este libro. Vamos a ver un poquito acerca del tema. Dice aquí: los mensajes del libro de Ezequiel aclaran el propósito de Dios para con su pueblo en el trance amargo del cautiverio babilónico. Durante siglos los profetas habían aconsejado y amonestado a Israel, y sin embargo la nación se había sumergido cada vez más en la apostasía. Al fin resultó evidente que el pueblo escogido jamás alcanzaría las metas que Dios les había propuesto como nación, a menos que se emplearan medidas drásticas para enseñarles las lecciones de la obediencia y la cooperación con Dios. Por lo tanto, se les permitió que aprendieran en medio de la adversidad las lecciones que habría rehusado aprender durante los tiempos de prosperidad. Aunque parezca extraño, fueron los gobernantes de Israel los que por precepto y ejemplo llevaron al pueblo a la apostasía. Aparece en versículos en Isaías
y Ezequiel. Evidentemente, al principio Dios tenía el propósito de que solo los gobernantes fuesen llevados al cautiverio. La gran Daniel, eso aparece, muestra aquí el versículo Daniel 1, 3 y 4, al 4. La gran mayoría del pueblo había de quedar en Judea, esperando allí el regreso de un grupo de escarmentados gobernantes para que los guiaran en los caminos de Dios. No sé qué es escarmentados. Si los judíos hubiesen estado dispuestos a someterse a Nabucodonosor como lo quería Dios, la ciudad de Jerusalén y su magnífico templo habrían quedado intactos, y el siglo de demora, dificultades y desánimos que afrontaron los exiliados a su regreso de Babilonia se hubiera evitado. Pero la terca resistencia de Israel, Jeremías 28, 1 al 14, hizo que su copa de sufrimiento fuera cada vez más amarga y originó una segunda y una tercera deportación en los años 597 y 586, respectivamente. Los yugos de madera fueron reemplazados por yugos de hierro, Jeremías 28, 13 al 14. Pero aún en el cautiverio la justicia divina fue atemperada con misericordia. Gracias a gloria a Dios. Dios vino a su pueblo como maestro, para impresionarlo con la necedad de la desobediencia y lo deseable de cooperar con él, y no como un juez severo para castigarlo. Los trances amargos del cautiverio no fueron tanto retributivos en su naturaleza como correctivos. Los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron comisionados para que revelaran el propósito del cielo a los hombres y para que lograran su cooperación con ese propósito. Qué maravilloso. Me encanta. Jeremías fue enviado a los judíos que quedaron en Judea. Me encanta cómo aquí aparece, en vez de juez severo, un maestro de amor para el triste y débil ser humano. Gracias a Dios. Qué maravilloso. Una vez más. Jeremías fue enviado a los judíos que quedaron en Judea, mientras Ezequiel llevaba a cabo una misión semejante entre los que ya habían ido al cautiverio. Daniel fue embajador del cielo en la corte de Nabucodonosor para que el monarca conociera la voluntad divina y cooperara con ella. Los fuegos del sufrimiento no habían de arder con más intensidad de la necesaria para eliminar la escoria. Para una consideración detallada del papel de Daniel en relación con el cautiverio, véase la introducción del comentario al libro de Daniel. En cuanto al abarcante propósito divino para Israel durante el cautiverio, ver las páginas tales y el comentario Daniel 4, 7 y 7. El libro de Ezequiel se compone de dos partes distintas. En la primera, capítulos 1 al 33, 20, se registran los mensajes dados por Ezequiel a los cautivos cerca del río Quebar, en las proximidades de Babilonia, en su mayor parte antes de la caída de Jerusalén en 586 a.C. La segunda, capítulos 33, 21 al 48, 35, anticipa la terminación del cautiverio y tenía el propósito de infundir esperanza de vida debido a esa restauración. Dios tenía la intención de exhortar vivamente por medio de Ezequiel al Israel del cautiverio. Para que aceptara finalmente el plan divino para él. Una exhortación tal resultaba muy apropiada ante los nuevos acontecimientos históricos. El plan del libro corresponde con un estilo evangélico característico. Varios mensajes se dedican a señalar los pecados del pueblo. El propósito era doble. En primer lugar, lograr que el pueblo se arrepintiera verdaderamente y en segundo lugar, revelar la necesidad de la ayuda divina para la obediencia futura prometida en el nuevo pacto. Los israelitas tenían una imagen deformada del carácter de Dios y de su plan con su pueblo debido, por una parte, a su ignorancia y por la otra, a causa de la instrucción pervertida de los sacerdotes corruptos, de los falsos profetas y los gobernantes apóstatas. Esa impresión errónea era la que procuraba corregir Ezequiel. Esperaba que un nuevo concepto de Dios fuera la fuerza impelente para llevar a cabo la reforma necesaria y para conseguir que el pueblo aceptara su excelso destino. Les rogaba
que aceptaran el exilio y abandonaran su falsa esperanza de que Jerusalén podría resistir sin ser tomada. Le rogaba que permitieran que el cautiverio ejerciera sobre ellos su efecto saludable. Culminó en su súplica con descripciones repetidas y detalladas de la gloria futura que vendría como resultado de su aceptación de las condiciones divinas. Cuán diferente habría sido la historia de Israel si hubiera aceptado el vehemente ruego del profeta. Bosquejo. Las profecías de Ezequiel se presentan de acuerdo con un plan bien meditado. En forma natural caen dentro de dos divisiones principales. Los 33 primeros capítulos representan profecías dadas, por lo menos en su mayoría, antes de la destrucción de Jerusalén, y los últimos 15, las que fueron dadas después de la destrucción. La primera división, a su vez, puede dividirse en dos partes: los capítulos 1 al 24 dedicados a Israel en relación con el cautiverio, y los capítulos 25 al 32 a los castigos sobre las naciones circunvecinas. Otra característica interesante de las profecías de Ezequiel en su cronología exacta es su cronología exacta. La tabla cronológica de las páginas 602 muestra las fechas para las distintas secciones del libro con tanta corrección que es posible computarlas con datos cronológicos proporcionados por el profeta. Comparar con la cronología de Jeremías en la página 384. Ok. Y así entendemos entonces el contexto de estos versículos para la lección. Maravilloso. El amor de Dios por el pecador. Gracias a Dios. Aleluya. Amén.